Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía tiempo que esperaba hacer este vídeo porque significaría que ya tendría en mis manos el Pride of the Gods. Un juego inspirado en aquella obra maestra que fue lanzada hace ya varios años para PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Hace unos 3 años tuvimos su remake y es un título que la gente le tiene mucho cariño. Ahora con este Pride of the Gods podremos quizás revivir esas sensaciones cuando subamos a lo alto de un titán, busquemos su punto débil y acabemos con él. ¡Uf! ¡Qué momentos! Ha sido una larga espera. En el año 2015 supimos que este título estaba desarrollándose por un estudio pequeño, No Matter Studio, de tan solo 15 personas. Tras varios retrasos y problemas, por ejemplo con su nombre, al principio se llamaba Prey for the Gods, pero tuvieron sus más y sus menos con el estudio Arkane, ya que por aquel tiempo estaban a punto de lanzar el maravilloso Prey. Así que pusieron una A en medio y todo arreglado. Hemos tenido el Early Access que salió en el 2019 y luego volvieron los retrasos. El día 14 de diciembre nos ha llegado la sorpresa del lanzamiento, sin aviso previo, y yo ya lo he jugado prácticamente una hora. Por supuesto, esto no es un análisis final, pero sí nos vale para sacar unas primeras impresiones y quizás ayudaros a decidiros en si merece la pena comprar el juego. Os recuerdo que vuestros me gusta y suscripción me motivan un montón. ¡Vamos a ello! Oye. Pride for the Gods es un juego de supervivencia y acción. Que sepáis que será muy importante el tener siempre controlado el nivel de salud y energía. Estaremos continuamente mirando si necesitamos comer o si tenemos que buscar un fuego para no quedarnos tiesos de frío. También a tener en cuenta es el descanso. Dispondremos de sacos de dormir o pociones para ayudarnos en este sentido. Como ya os he dicho, el frío será un factor importantísimo en todo el juego. Además de las fogatas, podremos mejorar nuestros trajes para aguantar mejor estas temperaturas. Y es que todo el juego trata de este frío. La humanidad vive un invierno sin fin, y hay una leyenda que habla de una isla sagrada en la que se encuentra el secreto de traer el orden al mundo. Muchos han partido a esta isla, pero ninguno ha regresado. ¿Seremos nosotros los que consigamos el objetivo? Empezamos la aventura en esta isla, y a forma de tutorial nos van enseñando algunas mecánicas que nos encontraremos en el juego. Un objeto muy importante que nos encontramos muy pronto es el garfio. Con él podemos llegar a zonas lejanas de una montaña o para llegar a lo alto de los colosos. ¿He dicho colosos?
Pues eso, todo nos recuerda a Shadow of the Colossus en cuanto vemos a estos gigantes. Con el Garfio nos subiremos a este pedazo de hombretón y atacaremos en sus puntos débiles. El primero de estos enemigos no me resultó difícil acabar con él, pero se supone que irán subiendo de dificultad mientras pasen las horas de juego. Sobre esta dificultad, deciros que al principio te dan varias opciones de cómo queréis disfrutar este juego. Los niveles serían los clásicos fácil, normal, difícil y legendario. Pero también tenemos la posibilidad de darle un poco más de chispa al juego. Tenemos el modo historia. El hambre y el agotamiento solo afectan a la regeneración de la energía. La resistencia al frío solo se verá afectada por las tormentas y el frío extremo. La resistencia al frío se regenera por completo tras un tiempo fuera del frío extremo. El frío no hace daño. El hambre y el agotamiento se regeneran por completo tras dejar de actuar. Y las armas se degradan, pero no se rompen. El modo post nos dice que el hambre y el agotamiento disminuyen la regeneración de la energía. La resistencia al frío solo se vacía en tormentas o frío extremo y se regenera después de un tiempo tras el frío extremo. El modo supervivencia es el más exigente. El hambre y el agotamiento afectan la regeneración de energía. La resistencia al frío se pierde con el tiempo tanto dentro como fuera de las tormentas. No se autorregenera y necesita calor para regenerarse. Así que cada uno que viva esta aventura a su manera. Más tranquilo o con una dificultad más extrema. Los gráficos quizás no son una cosa que pueda llamarnos mucho la atención. Han cambiado bastante desde aquel primer tráiler. Ahora se ve mejor y le han puesto un filtro azul a todo el juego que no sé todavía si me gusta del todo. Pero a fin de cuentas el juego se ve bien. No olvidemos que no es un AAA y aquí lo que buscamos es una buena jugabilidad y una historia interesante. Bueno, yo creo que ya podéis haceros una idea de lo que en principio ofrece este título. Yo me lo he pasado muy bien en la primera hora y seguro que lo mejor está por llegar. Yo ya lo he comprado. ¿Qué vais a hacer vosotros? Ahora os dejo el gameplay de mi combate contra el primer coloso. Hasta el próximo vídeo, gamers.